Hola. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, yo sí escucho. Yo te escuchamos. ¿Sí? Bueno, en nombre de la doctora Mérida Sotelo, les doy la bienvenida a todos y a todas al seminario del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. En el chat les estoy compartiendo el enlace para que anoten su asistencia. Hoy tendremos el gusto de contar con el doctor Rodrigo Melendres, profesor investigador del Centro de Investigación en Física de la Unison, nivel 3 del SNI. Es licenciado y maestro en Física por la Unison y doctor en Ciencias por el CININ UNAM. Ha dirigido 6 tesis de licenciatura, 13 tesis de maestría y 6 tesis de doctorado. Cuenta con 110 trabajos publicados en revistas de circulación internacional con arbitraje. Sus líneas de investigación son estudio de las propiedades luminiscentes de materiales nano y microfósforos de alta eficiencia de recombinación. Estudio de los efectos de la radiación en alimentos con fines de esterilización y preservación. Estudio de materiales biocompatibles para dosimetría clínica y física médica. Ha ocupado diversos cargos en nuestra universidad a nivel nacional e internacional. Presentará la ponencia Estudio de nanodiamantes con posibles aplicaciones con nanocalentadores. Adelante, doctor Melendres, lo escuchamos. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación a este seminario y muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, se ve, doctor. Ok. Bien, bueno, quisiera comentar nada más que ese trabajo en principio fue fundamentalmente un trabajo de tesis de maestría, nivel maestría, y algunos estudios o estudiantes que se involucraron también en nivel doctoral. Y bueno, eso nada más quiero comentar. Obviamente ya conocen ustedes, aquí está el laboratorio de física de radiaciones. Adentro voy a comentar más o menos qué tipo de técnicas utilizamos. Aquí está la doctora Susana Álvarez, con un equipo, en este caso, donde se puede hacer microfotoluminiscencia y también se puede hacer espectroscopía Raman. Tenemos la técnica de termoluminiscencia y luminiscencia ópticamente estimulada. Tenemos un equipo aquí, en este caso, de absorción óptica, que todavía no lo he echado a andar, pero ahí está. Necesito dedicarle un poco más de tiempo. Tenemos aquí, en este caso, un equipo de fotoluminiscencia. Ese es de volumen, vamos a decirlo así, en el cual podemos trabajar, en este caso, con una lámpara, o podemos anexar, en este caso, algún tipo de láseres si tenemos la longitud de onda adecuada para excitar, y podemos entonces excitar las muestras por medio del láser. Este mismo equipo de fotoluminiscencia, aquí podemos ver que tenemos un equipo en el cual podemos hacer la fotoluminiscencia a distintas temperaturas, en el rango de 0 a 100 grados Celsius, más o menos ahí. Es por medio de un enfriador líquido, es un circulador, y entra aquí en el portamuestras y establece la temperatura a la cual podemos hacer la fotoluminiscencia. Aquí se alcanza a ver una fuente de radiación gamma que tenemos aquí, de cobalto 60. Aquí podemos ver más ese tipo de estructuras. Tenemos unos hornos que no los he dejado. Tenemos una mufla aquí que son hasta 800 grados, aquí de igual forma. Podemos meter nosotros las muestras aquí y dar tratamientos térmicos. Este es un horno horizontal. De este tipo, de igual forma, no lo he puesto a punto todavía en el laboratorio pero utilicé un sistema similar a para meter nuestros portamuestras. El portamuestras aquí podemos ver que es
es porcelana en este caso, y tenemos abajo, ¿no?, el portamuestras. Quiero mostrar esto porque es fundamental en una de las cosas de los resultados que creo que pudiera haber involucrado en ese tipo de portamuestras, ¿no?, en el cual no le llega muy bien el flujo de nitrógeno que estamos metiendo por aquí hacia nuestras muestras. Las muestras quedan muy abajo al fondo. Bueno, ok. Tenemos en este caso, bueno, esos tipos de láseres, ¿no?, que hay distintas longitudes de onda que podemos estar utilizando, láseres multilínea, y ya entrando en particular, en este caso, con el diamante, el material diamante, nosotros podemos ver que, en principio es carbón, ¿no? Pero tenemos distintos tipos de estructuras. Aquí veo que el grafito, que es en el cual nosotros tenemos, ¿no?, nuestros lápices que utilizamos, pues el grafito se utiliza en muchas formas y la estructura en este caso es este tipo de forma hexagonal. Aquí podemos ver una sola capa de ellos. Nosotros podemos, es lo que utilizan el grafeno. Yo puedo tener grafito, y las primeras técnicas para tener esas películas de grafeno fue utilizando, por ejemplo, cinta scotch, ¿no?, pegarla al grafito y separarlas, y quedaban una o dos películas, ¿no?, de este tipo de grafeno. Pero en el caso del diamante tenemos una estructura totalmente distinta, que es este tipo de estructura cúbica, como centrada en caras, y que es lo que le hace dar las propiedades, en este caso, al diamante. En el diamante nosotros podemos tener distintos tipos de defectos. Entre ellos, por ejemplo, podemos tener vacancias. Vacancias significa que yo puedo, en este caso, la ausencia de un carbono que yo debería tener ahí, pues obviamente si no está donde debe de estar, queda un hueco, y a ese hueco, a ese vacío que tengo yo, donde debe estar ese ion de carbono ahí, pues entonces se queda una vacancia. Y se pueden sustituir con distintos también tipos de impurezas. Entre ellas, las más comunes son nitrógeno, ¿no? Entonces, puede haber vacancias, puede haber nitrógenos, puede haber nitrógenos vacancias, ese es otro tipo de defecto, ¿no? Esta vacancia puede que atrape un electrón o puede que no, al momento de irradiar o meter, ¿no? O sea, depende del crecimiento del material. Esta vacancia puede estar vacía, entonces se le llama un centro NB0, o si está atrapando un electrón aquí, esta vacancia, entonces se le llama un NB-. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, los distintos tipos de diamantes, simplemente una clasificación. Tipo 1, que tienen impurezas de nitrógeno. Tipo 1A, que tiene agregados de nitrógeno. El 1AA son pares de nitrógenos, aquí están, NN, NN, y 1AB son agregados 4B, 4N, B. Significa que son 4 nitrógenos con una vacancia. El 1B son nitrógenos aislados, ¿ok? Y el tipo 2 en principio son los más puros, los que no tienen impurezas de nitrógeno o boro en este caso. Los tipos 2A son los que son los más limpios, más puros, y los tipos 2B son los que tienen también el boro dentro de su estructura. Se meten otro tipo de impurezas, pero en general el nitrógeno, en nuestro caso particular, para nuestros tipos de experimentos, este nitrógeno, tiene muy bien el tipo de las propiedades termoluminiscentes, y en el caso del boro lo hace un poquito más conductor. Entonces la técnica, las señales de termoluminiscencia son un poquito más bajas. Aquí puedo mostrarles muestras que hemos trabajado nosotros. En general, a veces las primeras muestras nosotros las empezamos a trabajar con distintas universidades. Por ejemplo, una universidad en Augsburg, en Alemania, que nos empezó a suministrar diamante que ellos crecían, y después nosotros, bueno, como no tenemos nosotros equipos para crecer, empezamos a comprar materiales, ¿no?, en una empresa que se llama Element 6, que es de la compañía De Beers, que es la que tiene el mayor monopolio en diamantes naturales. También entró ahí a la empresa de fabricarlos
esos materiales de manera artificial. Tenemos aquí, estos nitrógenos son por la técnica de HPHT, de alta presión y alta temperatura, y entonces son del tipo 1B, o sea, significa que son nitrógenos aislados que tienen por ahí. Este es un nitrógeno por CVD, es una impureza, es un diamante mucho más puro, se ve totalmente cristalino. Este de igual forma es de HPHT como este, pero es en otro tipo de corte. Aquí tenemos diamantes de la misma empresa Element 6, que estamos en este caso con boro, y aquí tenemos en otra concentración de nitrógenos a distintas concentraciones. Este tiene una mayor concentración de nitrógenos, pero utilizan por la técnica de CVD, ¿no? Y estas son por las técnicas de HPHT. Ok, también ellos utilizan y hacen diamante de tipo, con este tipo HPHT, hacen polvo de diamante, esta Element 6. Nosotros hemos comprado materiales a ellos, a Element 6, pero también hemos comprado a Plasma Chem. Y aquí en este trabajo en particular, nosotros estamos trabajando con partículas que van de 0 a 100 nanómetros, de 0 a 250, de 0 a 500 nanómetros y de 500 nanómetros a 1000 nanómetros. Aquí hicimos una caracterización por la técnica de DLS, de dispersión, y entonces vimos aquí en este caso más o menos las características para 100 nanómetros, las lecturas que nos daban, ¿no? Es más o menos ahí. Tenemos las micrografías para el de 250 con una distribución un poquito más, bueno, teníamos los valores aquí 250, pero también generaron algunos agregados que tenemos aquí, ¿no? De otro tipo de partículas mucho más grandes. Lo mismo ocurrió para el de 500 nanómetros y lo mismo ocurrió en este caso, bueno, aquí en este caso para de 0.5 a 1 micra, tenemos nosotros esta distribución que obtuvimos por DLS. Viendo esta situación, entonces, bueno, ahorita comento esa parte, simplemente la técnica de luminiscencia o termoluminiscencia en este caso, yo tengo el material, en el material en este caso yo lo puedo tener una banda de valencia, una banda de conducción, al momento de irradiar el material, ¿no? Con radiación ionizante, alfa, beta, gamma, puedo arrancar un electrón y ese electrón sale y puede quedar una trampa de electrones. Una trampa de electrones puede ser, por ejemplo, esa vacancia que estamos viendo nosotros ahí, se puede atrapar. Lo mismo puede tener yo una trampa de huecos y entonces la radiación puede arrancar esos electrones, se quedan atrapados ahí y no tiene la energía suficiente para poder regresarse y recombinarse. Si tuviera esa energía suficiente, si esa trampa está muy cercana a la banda de conducción, entonces esos electrones pudieran salir a temperatura ambiente y recombinarse y emitir luz. A ese fenómeno se le llama luminiscencia persistente y se da a temperaturas muy cercanas a la temperatura ambiente, pero si son mucho más profundas, entonces necesito aplicar una cierta cantidad de calor o luz como energía para poder subir a esa banda de conducción y poder recombinarse. Esas es en esencia las técnicas de lo que viene siendo luminiscencia persistente, luminiscencia ópticamente estimulada y termoluminiscencia. Aquí es exactamente lo mismo, es el proceso de excitación. Dejo ahí, se puede quedar esos electrones guardados en esas trampas un cierto tiempo y después yo puedo, en este caso, hacer la lectura poniendo calor o poniendo luz, ¿no? El equipo que utilizo para poder darle calor, pues entonces tengo la muestra aquí y yo puedo calentar la muestra y entonces yo tengo aquí un tubo fotomultiplicador en el cual me puede dar esa emisión. Puedo leer esa emisión de luz, pero también puedo utilizar LEDs aquí, luz láser que puedo excitar con distintas longitudes de onda y puedo entonces en este caso leer esa emisión. Simplemente para que vean ustedes ahí, ese es un trabajo de materiales de diamante en particular, de diamante HPHT, como los primeritos, esos amarillos que les estaba viendo aquí, son de bulto, y ven ustedes las curvas de TL a distintas dosis, ¿no? Son distintos picos a distintas temperaturas, y si yo agarro las áreas bajo las curvas, ¿no? Entonces yo puedo hacer un ajuste para poder medir, checar si existe un rango lineal para poder
proponerlo como un detector de radiación o después, en este caso, ver en qué nivel se satura. Esta es por la técnica de termoluminiscencia, es decir, saco el área bajo la curva sobre estas curvas de termoluminiscencia, puedo medir la emisión de esa luminiscencia persistente, que es una caída aquí, que le llaman afterglow, le podemos llamar afterglow o luminiscencia persistente, y también el área bajo la curva de estos me puedo yo tener, si puedo encontrar una curva, una región lineal en la cual pueda utilizarlo como un medidor de radiación. Lo mismo es para la luminiscencia ópticamente estimulada, pegándolo con infrarrojo, y puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Esto, como comentario, es un trabajo de un estudiante que ya se doctoró. Bueno, ok, nada más para comentar de que hay picos de baja temperatura, y esos picos de baja temperatura, una vez que pasa el tiempo, se están recombinando solos. No se necesita, en este caso, poner ningún tipo de excitación por luz o calor para que se recombinen y se agoten, ¿no? Ok. Los equipos son estos, los que utilizamos, es un rizo modelo de AL, ¿ok? Tiene una fuente de rayos X y tenemos una fuente de radiación beta nosotros aquí para poder hacer ese tipo de radiación. En nuestras muestras que estamos trabajando aquí, podemos ver algo fundamental, que uno, las curvas, en este caso de termoluminiscencia, estas curvas de aquí son para las muestras de 0 a 100 nanómetros, esta es la parte izquierda, y podemos ver en este caso las curvas cómo se generan, ¿no? Alrededor de unos 370 grados Celsius, y voy variando la dosis de radiación, y entonces aquí yo tengo antes de dar el tratamiento térmico y después del tratamiento térmico, que son de 1000 grados en una atmósfera de nitrógeno. Podemos darnos cuenta que la intensidad de, aquí estamos por 10 a la 4 si se fijan aquí, y aquí estamos por 10 a la 5. Después del tratamiento térmico podemos ver que se empiezan a generar mayor cantidad de efectos. Entre ellos, una de las cosas que se generan, y ya está reportado, es que a distintos tratamientos térmicos se generan muchas vacancias en el diamante, y esas vacancias obviamente me sirven para atrapar electrones, y por lo tanto yo voy a tener una mayor intensidad de TL, y se generan otros picos, ¿no?, asociados a ese tipo de tratamientos térmicos simplemente. Entonces, esos mismos cambios de mayor eficiencia en el caso de la TL, porque se genera mayor cantidad de efectos, yo puedo ver en este caso exactamente lo mismo a 250 nanómetros, de 4 a 6, por ejemplo, están viendo la intensidad, se incrementa esa intensidad, entonces significa que de alguna forma veíamos que ese tipo de diamantes es tipo 1B, es decir, tiene nitrógenos aislados en principio en su estructura, pero al momento de dar tratamientos térmicos, entonces nosotros vamos a generar vacancias en particular, va a tener esos nitrógenos, pero también puede generar esos nitrógenos vacancias. Y esos nitrógenos vacancias pueden ser NB0 o NB- si atrapan o no atrapan electrones. Entonces estamos formando mayor cantidad de defectos que pudieran, en este caso, tener una mejor emisión, ¿no?, de la señal termoluminiscente. Lo mismo ocurre de 0 a 500, estamos viendo aquí 10 a la 5, 10 a la 6, ¿no? Y de 500 a 1000, estamos viendo de 10 a la 4 a 10 a la 6. Estamos incrementando la cantidad de efectos. Entonces nosotros dijimos, bueno, de alguna forma, si esa cantidad de defectos pudiera uno ver cómo se comporta en términos de ver esa región lineal para poder construir nosotros, ¿no?, ese dosímetro, para poder medir la dosis de radiación. Y podemos ver aquí en este caso, tenemos una escala en la cual podemos ver, llegamos hasta 3000 grays de radiación y no vemos saturación. En el caso, esta es la de 100 nanómetros, el tamaño. La de 250 es esta de aquí, y podemos ver más o menos que alrededor de 1000, perdón, o abajito de 1000 grays, ya empieza a existir una saturación. Lo mismo a 500 nanómetros, y baja un poco todavía más para la de 1 micra.
para el tamaño de una micra. Entonces, ¿qué significa esto? Que el tamaño de grano de ese tipo de nanodiamante, en este caso, entre más chico sea, incremento yo el rango lineal para poder medir una mayor cantidad de radiación a la cual puede ser expuesta. Y en la medida que crece el tamaño de grano, entonces se disminuye esa región lineal. Eso es para medir, en este caso, la dosis de radiación. Se hizo espectroscopía Raman para checar y ver este tipo, cómo se comportaban. En principio, el pico de Raman, asociado a que me diga que eso es diamante, en este caso, estoy hablando aquí para, otra vez, son de 100 nanómetros antes y después de tratamiento térmico. Ese es el pico asociado, en este caso, comentaba otra vez, ¿no?, a diamante. Pero también tenemos una banda aquí. En general, esta banda está asociada mucho a lo que viene siendo o puede ser tipo carbono amorfo, o puede ser lo que le llaman diamond likes, o es una combinación entre que no se quiso formar bien una estructura entre carbono y diamante, y entonces se empiezan a formar ese tipo de estructuras. ¿Qué es lo que pasa en general cuando yo doy un tratamiento térmico después de los 1000 grados? Con 1000 grados ahí. Fíjense la intensidad de esta misma banda, ¿no?, asociado a la cantidad de ese tipo de carbono amorfo que se está generando. Una de las cosas entonces que nos dimos cuenta es que de alguna forma lo que estaba ocurriendo es que aun y que nosotros pusimos nuestro material en el horno a 1000 grados y con un flujo de nitrógeno, de alguna forma se estaba generando mucho carbón. Se estaba, en este caso, degradando mucho la superficie, ¿no? Si yo agarro el material, y eso, bueno, ya está reportado en literatura, pero de alguna forma un estudiante por ahí de doctorado puso una muestra esta de diamante y la puso en el horno a 800 por 1 hora, y resulta que cuando regresó no estaba. Fue el más caro CO2 que he comprado, ¿no? El diamante se convirtió en CO2, ¿no? Y por no meter un flujo de nitrógeno y preservar en este caso la muestra. Comento esto porque entonces en este caso las superficies se van degradando y voy generando en este caso mayor tipo de carbono sobre la superficie. Eso ocurrió para todas las muestras. De 0 a 250 tenemos una cierta banda y tenemos una banda mejor proporcionada por acá, ¿no? Lo mismo para la de 500 y lo mismo a la de casi 1 micra. Ok, con esto, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, bueno, quería comentar nada más, antes de esto, quería comentar nada más que ese tipo de estructuras que yo estoy viendo, de estos tipos de carbono amorfo, ¿recuerdan cuando les puse mi portamuestras, cuando metí al horno, que estaba muy profundo? Había un flujo adecuado, en este caso nitrógeno, pero como la muestra estaba muy abajo de ese portamuestras, entonces se generó desafortunadamente en ese tratamiento, y nos dimos cuenta de ello, ¿no?, pues esa mayor cantidad de carbono amorfo, ¿no? Que la idea en este caso entonces es poder utilizar esa plancheta de porcelana que sea menos profunda y que pueda fluir el nitrógeno de una manera más adecuada y evitar ese tipo de efecto en este caso. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, en el estudio de dispersión de luz, el DLS, quiero comentar de que de 0 a 100, aquí tenemos de 0 a 100, de 250, 500 y de 500 a 1000. Entonces aquí midimos por DLS 1, 2, 3 medidas, un promedio y el error porcentual de esas medidas. Entonces aquí estamos viendo 139, 250, 384 y 600 nanómetros el tamaño. Y después del tratamiento térmico empezamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Asteriscos que están aquí son por errores que se empezaron a ver, en este caso, en nuestros materiales,
¿Por qué razón? Porque se empezó a agregar el material. De alguna forma, ese carbón que se estaba formando después del tratamiento térmico hizo que se empezaran a agregar ese tipo de estructuras y entonces los valores están totalmente erráticos ahí, ¿no? Tanto los porcentajes ahí como los valores que obtuvimos nosotros aquí para después del tratamiento térmico. Aquí está la distribución de los de antes del tratamiento térmico, ¿no? Y después aquí esta distribución que tuvimos, que si se fijan son totalmente irregulares, no hay una distribución tipo gaussiana como estas, ¿no? Entonces eso significa ese tipo de agregados y empezó no hicimos bien, en este caso, nuestro experimento por la forma del portamuestras, creo yo, de ahí. Otro tipo de estudios que hicimos fue, en este caso, la microfotoluminiscencia, primero en los materiales, en este caso, que son los más grandes, como de microdiamantes, y pudimos ver en este caso, ese es el pico Raman, ¿no? El que estamos aquí, y aquí tenemos este 475, es el asociado a los NB0s, y el 638, 637 es el asociado en este caso a los NB-. Hay otro tipo de agregados de nitrógeno, por ejemplo, que se ven, ¿no?, en otras longitudes de onda. Pero quiero hacer alusión y tomar en consideración, en este caso, estas emisiones en 575 y 638. Vemos aquí un tipo de estructura hexagonal y vimos ese tipo de curvas y después vimos un tipo de estructura cúbica en esas micropartículas que tenemos ahí y vemos una distribución totalmente distinta de la microfotoluminiscencia. Entonces nosotros creíamos que la estructura del material asociaba en este caso a la emisión, a la distinta emisión de la microfotoluminiscencia. Tenemos esta estructura que estamos viendo aquí y a diferencia de esta otra, si se fijan, es totalmente distinta. Pero después, haciendo un poco con cuidado, una misma muestra, haciendo la microfotoluminiscencia en distintos puntos, teníamos las dos curvas, ¿no? Las dos curvas mostradas anteriormente. Entonces, no es, en este caso, la estructura del diamante, sino el tipo de formación de la técnica de HPHT, en este caso, que es una técnica más sucia, vamos a decir así, que lo que viene siendo la técnica de CVD. Ok. Bueno, para hacer la fotoluminiscencia en bulto, no la micro, utilizamos este equipo, que es un Fluorolog, ¿no? Y utilizamos entonces el material de los nanodiamantes, los pusimos aquí en este caso, y hicimos una dilución, y entonces obtuvimos las curvas. Si se fijan, las curvas se ven un poco con mucho más ruido porque aquí no estamos utilizando un láser, sino estamos utilizando la lámpara, en este caso, del material, y resultados preliminares para ese tipo de estructuras, haciendo una proporción de la relación de los picos del NB- y el NB0. Esa es una proporción, simplemente. Entonces llegamos haciendo el experimento a distintas temperaturas, la intensidad de estos máximos que tenemos aquí, entonces nosotros vimos que tenía una relación lineal. Entonces, tiene una relación lineal para medir la dosis de irradiación, tiene una relación lineal, en este caso, en la proporción de estos picos de los NB0s y NB-, para medir, en este caso, la temperatura. Fíjense, entonces nosotros podemos medir la temperatura a nivel nano, ¿ok? A nivel nano. Eso es fundamental en el sentido de poder meter ese tipo de partículas dentro de células y poder medir las temperaturas a nivel micro. Nosotros sabemos que la temperatura es una unidad macroscópica, ¿no? Pero entonces por medio de la emisión de luz, podemos estar midiendo esas temperaturas. Ahí tenemos entonces estos resultados. Está este otro que se hizo un poquito más específico, más detallado ahí, utilizando solo este es un estudiante que hizo del doctor Martín Pedrosa, que falleció, ese estudiante hizo pues unos resultados con
nanodiamantes en este caso. Aquí tenemos el 575, la emisión del 575 a distintas temperaturas y el 637, y él lo hizo en este caso para cada uno de los picos y se ven en este caso esas regresiones lineales para cada uno de ellos. Entonces yo pudiera utilizar cada uno de los picos, no nada más esa proporción, esa división entre cada una de las intensidades, para poder hacer la medición de la temperatura a nivel, en escala nanométrica. Para poder hacer y utilizar, ¿no?, ese tipo de mediciones, pues se hizo una dispersión de los materiales, ¿no? Se utilizó ultrasonidos, y hay una cierta técnica para poder tener todas las muestras de distintos tamaños, ¿no?, en las mismas condiciones. Utilizando ese tipo de cubetas, ¿no?, de cuarzo que yo tengo aquí, más o menos yo tengo un sistema para medir la temperatura. Yo tengo ese sistema de detección de temperatura, tengo un sistema láser, que en este caso estoy utilizando yo luz infrarroja para poder poner aquí en este caso en esa muestra en suspensión de esas nanopartículas de diamante, y tengo aquí en este caso un termopar. Un termopar que va a medir la temperatura. Una vez que yo encienda la luz infrarroja, caliento en este caso el nanodiamante y checo en este caso, prendo y apago el láser para ver el efecto de ellos. Ok, entonces esto es más o menos un esquema preliminar, que aquí tengo una pequeña gota con esos nanodiamantes. Y estoy pegándole, fueron las primeras pruebas que estábamos haciendo, ¿no? Pegamos, aquí está el termopar, pega el material, y entonces aquí vemos cómo al momento de encender el láser de IR, llega y aumenta en este caso 6 grados, ¿no? 8 grados, no sé, de 6, 7 grados, ¿no? Se apaga y cae, se apaga y cae. Lo vuelvo a prender y están caídas y ahí están. Entonces yo puedo en este caso tener curvas, ¿no?, de calentamiento, enfriamiento de ese tipo de nanopartículas. Bueno, aquí están los arreglos que estuvimos haciendo para finalmente mi estudiante diseñó un setup experimental en el cual no afectara el aire, las corrientes, aislarlo térmicamente del exterior y poder estar midiendo en este caso nuestro efecto solo de lo que viene siendo la luz infrarroja, que en este caso es de 785 nanómetros, sobre el nanodiamante. ¿Y por qué razón 785? Porque, como bien saben ustedes, ese cae dentro de la primera ventana biológica, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dentro de ese rango 785, si se fijan aquí, esta es la absorción. Puede ser, esta coeficiente de absorción puede ser agua, puede ser tejidos, sangre, piel, no sé, ¿no? Y estamos viendo que más o menos ese tipo de distribución es la que tenemos en absorción. Entonces tenemos un mínimo aquí en la primera ventana biológica, esta es la segunda y esta es la tercera ventana. Entonces nosotros estamos utilizando longitudes de onda dentro de esta región para poder pegarle, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que esa longitud de onda atraviesa muy bien, en este caso, nuestro tejido y puede, en este caso, pues calentar en este caso los materiales que se han utilizado, distintos tipos de materiales para estar en distintas ventanas, ¿no? La primera ventana, ¿no?, biológica, en la segunda ventana biológica. ¿Ok? Uno de ellos es Daniel Jaque, que es pues ya una persona que tiene cientos de publicaciones en términos de este tipo de trabajos. Daniel Jaque trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid. Y aquí tenemos nosotros los resultados que de 0 a 100, de 0 a 250, de 0 a 500 y de 500, ¿no? Ahí está, con una cierta potencia, ¿no?, de mi láser. Y aquí veo en este caso de temperatura ambiente y cómo va incrementándose, ¿ok? Aquí tengo la delta, en este caso la delta de temperatura. Tengo en este caso que para de 0 a 100 nanómetros tengo que se incrementó casi 8.5 grados Celsius. Los otros de 250 se incrementó casi 5, el otro es 6 y el otro es 4. Entonces, la más eficiente en este caso aquí pueden ver, que es en color negro, ¿no?, la que mayor
efectos tuvo en ese tipo de calentamientos, que calentó mucho mejor, con un mayor rango de temperatura, fue de estos nanopartículas que se ubicaban de 0 a 100. Bueno, aquí es un efecto de cómo se comporta en términos de la potencia. No me voy a ver mucho aquí. Simplemente después de tratamiento térmico, si se fijan, se incrementó un poco, ¿no? Se incrementó un poco más, ¿no? De aquí, ese tratamiento térmico. Con el tratamiento térmico que le dimos a 1000 grados. Y aquí tenemos, en este caso, la relación de potencia, cómo se iba incrementando ese calentamiento a medida de ir incrementando el valor de la potencia. Bueno, antes de... lo que vimos en este caso entonces es que para estas muestras, en este caso, para estas nanopartículas que tenemos aquí nosotros, las de 0 a 100 dieron buenos resultados. Ay, perdón. Otra vez, perdón. Y entonces, en el trabajo existe gente que es experta, ¿no? Afortunadamente aquí, que trabaja dentro del DIFUS y que trabaja muy bien la parte biológica. Entonces aquí estamos viendo uno de los primeros trabajos, en este caso, que se hizo en glóbulos rojos, ¿no? Entonces a los estudiantes eran participantes de obtener esos glóbulos rojos ahí y empezaron a meter a los glóbulos rojos nanodiamantes. Nanodiamantes, se limpiaban esas células. Yo sé muy poco realmente sobre esta parte de aquí, de cómo es el procedimiento para poder trabajar con células y poder, en este caso, ¿no? Meter. Aquí podemos ver en la parte esta, donde tenemos esta luz, perdón, acá abajo, no se alcanza a ver el cursor, ¿verdad? A ver, perdón, anterior. Aquí, en el D, podemos ver en este caso que después se puede ver algunas muestras en las cuales está fuera estas nanopartículas de diamante, pero otras están dentro de. Entonces, ese tipo de estudios, bueno, salió publicado también en este caso el 2016. ¿Y qué significa esto en este caso en particular? Que, bueno, al menos ya tenemos una forma de cómo meter ese tipo de nanopartículas dentro de células. Es diamante. El diamante en este caso es biológicamente compatible con nuestro tejido. Y aquí tenemos un estudio en el cual se hizo también para células HeLa de cervicouterino. Y se ven esas emisiones, no se alcanzan a ver muy bien ustedes por ahí, pero se ven en este caso esas luz verde que están ahí, es el nanodiamante que está metido ahí. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo ese nanodiamante ahí, yo pudiera, si estoy pensando en ese tipo de células, yo pudiera en principio agarrar e irradiar el material. Irradiar. Si yo tengo un cáncer, una de las cosas que se hace es irradiar, ¿no?, a las personas para matar ese cáncer. Si tengo ese tipo de diamante ahí y yo hago OSL, la técnica de OSL, yo pudiera agarrar y por medio de luz láser, que utilizo el infrarrojo, yo pudiera agarrar y medir la dosis de radiación recibida en esas células cancerosas. Entonces puedo medir la radiación. 2. Vimos en este caso que el comportamiento con el diamante para los NB0 y NB- tengo yo y puedo medir la temperatura en el cual están esos nanodiamantes y por lo tanto esas células que tengo yo ahí. Y si yo caliento, en este caso, como estamos viendo, incremento la temperatura, igual como lo hace nuestro cuerpo para quitarnos un dolor de garganta, eleva la temperatura 2, 3, 4 grados y después para matar esas bacterias y después bajar, nosotros por medio de luz, en este caso infrarroja, podemos elevar esa temperatura y matar no solamente en este caso por medio de radiación, sino también pudiéramos utilizar radiación infrarroja para poder estar matando ese tipo de células. ¿Ok? Bueno, entonces, pues eso es más o menos el tipo de conclusión que pudiéramos utilizar como dosímetro, como nanotermómetros y también como nanocalentadores en este caso. Aquí les muestro, por ejemplo, ella es Carla Santa Cruz. Carla estuvo trabajando mucho en la parte bio, de los experimentos que les estoy mostrando aquí.
Este es Pepe García Solé, que es un investigador. Todos ellos están en la Autónoma de Madrid. Francisco Jaque, que fue el primer contacto que tuvo el grupo de aquí por medio de Marcelino, ¿no? Que se inició una relación con él. Y arriba está aquí él es Daniel Jaque, ¿no? Daniel Jaque ahorita es el que es hijo de Paco Jaque, ¿no? Y y es uno de los más productivos ahorita dentro de esta misma línea. Él es un estudiante postdoc, ¿no? Que estuvo ahí con ellos y no sé si ahorita actualmente está trabajando en Canadá. Y aquí llegaron ellos al laboratorio aquí, en una de las fotos que les mostraba ahí, en el cual nos estaban retando. Dijo, vamos a hacer un partido, dice, de fútbol, dice, un México-España, dice, ¿no? A ver. Y de aquí nos fuimos a jugar en el Castro Servín. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo así. No sé si me pasé de tiempo. No, doctor, está bien de tiempo. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, sí. Soy Karen, doctor. Voy a ha seguido con detalles técnicos la doctora Mérida Sotelo. Entonces voy a yo encargarme de terminar, ¿no? De Sí, apoyar adelante, aquí en su adelante, seminario. Pues adelante. muchas gracias, doctor, por su interesante presentación. Y buenos días a todas y a todos. No los había saludado. No sé si alguien tenga alguna pregunta para el doctor Melendres. Si fuese así, favor de levantar su mano. Bueno, doctor, en lo que se anima a alguien, fíjese que yo también tuve problemas técnicos, tuve que salirme un par de veces porque yo no los escuchaba. Pero Ah, bueno, me perdí parte, ¿no? De la presentación. Sin embargo, de la parte final me surgió una curiosidad. No sé si podría poner de nuevo la diapositiva de donde están las células HeLa, de estas de sí, cáncer cervicouterino, por favor. Sé que en la parte biológica me pasa a mí lo mismo, ¿no? Luego uno no la maneja tanto, se hacen muchas cosas interdisciplinarias, ¿no? En colaboración. sí, Pero tengo ajá, una pregunta muy simple al respecto. sí, ajá, Mire, me da curiosidad, considerando que cuando se están, introduciendo estas, digamos, ¿cómo podríamos decir? partículas, Nanodiamantes, ¿no? ajá, sí, este, Se está de alguna manera teniendo la posibilidad, pues son fluorescentes, ¿no? Por eso están revelando aquí por microscopía de fluorescencia. ajá. No sé qué tan económico sea el material, qué ventajas pueda tener, porque afuera de las aplicaciones que ustedes están intentando dar, a mí se me ocurre algo muy simple. Hay mucho interés por tener también materiales, sustancias que nos puedan ayudar pues a revelar imagen, ¿no? Precisamente por este tipo de técnicas, como sondas fluorescentes. Y bueno, el mero hecho de que tenga esta capacidad ya es interesante porque pues hay muchos productos comerciales ahorita que tienen varios pros y contras, incluso son caros para pues de alguna manera válgame la redundancia, ¿no? Imagen celular. Entonces, no sé qué tan viable pudiera ser aprovecharlo por este lado, estos materiales. Como le digo, me perdí un poco de la charla, pero no sé si sean viables o qué tan caros puedan ser. Pues sí, muy interesante su pregunta. Sí, efectivamente sí hay, como mostraba ahí dentro de la plática, algunos otro tipo de nanopartículas, ¿no? Que en general se empezó con oro, con plata, pero también hay un montón de estructuras después que se empezaron a desarrollar y el detalle de esto es esa toxicidad, ¿no? Que pudieran tener esas nanopartículas en, en las células, ¿no? En las células. Entonces, se hacen estudios con otro tipo de materiales para haciendo precisamente estudios esos de toxicidad y la ventaja en este caso, ¿no? Para el diamante es que pues no es tóxico para nuestro organismo. Ya ven, nosotros nos podemos, si nos van a hacer una imagen, por ejemplo, de tejido blanco, no sé, ¿no? En el cual puede ser utilizar la tomografía o puede ser, nosotros nos dan a veces un líquido que tenemos que tomar con cisplatino, o sea, hay distintos materiales
metálicos en los cuales nosotros tomamos para poder hacer ese contraste dentro de nuestros órganos, pero obviamente eso afecta en mayor o en menor medida a otros órganos como los riñones, como el tipo de, por el efecto secundario de esa toxicidad. Y efectivamente, esa es una ventaja en este caso de utilizar nosotros lo que viene siendo el diamante, porque no es para nada tóxico. Y por otro lado, en términos de lo que viene siendo los costos realmente para polvos en particular aquí, para polvos, no es tan caro, ¿eh? No es tan caro como yo pudiera pensar en términos del, de un material como los que se utilizan para hacer contrastes de imagen, ¿no? Metálicos, que utilizan partículas metálicas en procedimientos médicos. Comento yo, por ejemplo, porque de esos frasquitos que estaba mencionando aquí, estoy hablando que saldrían del orden de unos, bueno, oscilan, depende de la cantidad, ¿no? Pero de 1 gramo a 5 gramos oscilan, creo, andan como de 20 a 80 euros, no sé, ¿no? Ese frasquito, ¿no? De 1 gramo a... Entonces, realmente no es tan caro, ¿no? Para poder utilizarlos. Es que uno se fija a lo mejor y sí dice, bueno, es diamante, pero quién sabe, y uno diamante dice, pues es muy caro, ¿no? Pero realmente ahorita todo el diamante de este tipo lo fabrican, ¿no? Está crecido de manera artificial, entonces pues ya existen los equipos para poder hacerlos y eso abarata los costos. No sé Claro. si... Sí, en general responde mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Veo que está la mano levantada por parte del doctor Dagoberto Cabrera. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Pues bastante interesante. Me quedó ahí unos nanotermómetros que presentaban unas curvas con el tratamiento térmico. ¿Hasta, hasta qué tanto se puede extender esas curvas en términos de, em, pues para sacar una cinética de ese comportamiento? Bien, ok, nosotros para hacer los estudios, en este caso, como nanotermómetros, en principio nos basamos en el rango, para medir la temperatura y centrarnos en el rango de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, 36 grados, entonces a partir de 36 grados decimos 36, 37, poder medir abajo y arriba de ello. Porque la parte es medir la temperatura de la parte biológica, pues no queremos irnos mucho más arriba y los equipos que tenemos ahorita nosotros realmente para medir están dentro de ese rango, pues, ¿no? Podemos a lo mejor medir más abajo metiendo, no sé, ¿no? A nitrógeno líquido y ver la evolución de ese comportamiento a mucho más bajas temperaturas o más altas también, ¿no? O más altas, pero para la parte del efecto biológico, pues nos quedamos dentro de ese rango y funciona bien. Pero sí sería pues interesante checar y hacer un desarrollo de un setup experimental distinto para poder ampliar ese rango de temperaturas. Sí sí me parece muy buena idea para indagar sobre ese otro rango de temperaturas. Bueno, muy bien. No sé si haya alguna pregunta adicional, doctor Cabrera, o por parte de algún otro de los asistentes para el doctor Aprovechar, Melendres. bueno, Sí, hola, Mérida. que voy a aprovechar que está el doctor Cabrera. Te oímos un Y, poquito bajito, Mérida. O a lo mejor es mi computadora. Sí, yo también Adelante. escucho muy, muy bajo. y, primeramente, pues le pido una disculpa al doctor Melendres y a todos ustedes por hacer mal este día de mi computadora, pero tengo una pregunta y bastante. En caso de cáncer de mama, ¿qué tan temprano por calor se podría eh,
Uy, me perdí la pregunta, me perdí el sonido, no sé si alguien escuchó. A mí me pasó lo mismo, doctor. No sé si nos pudieras repetir la pregunta, Mérida. Hola. Sí, hola. Sí, me encantó su plática y me surgió una pregunta acerca de qué tan temprano se podría detectar un cáncer de mama con esta técnica. Bueno, ok. No hemos hecho nosotros en este caso estudios para lo que viene siendo cáncer de mama con esta técnica en particular. Lo que sí, por ejemplo, el doctor Marcelino Barbosa ha estado trabajando en esa área, pero con lo que viene siendo radiación infrarroja. Él dijo, bueno, la mayoría del trabajo se hace en este caso con lo que viene siendo radiación ionizante, rayos X, gamas, pero entonces, ¿qué pasa si utilizamos radiación infrarroja y al hecho de medir en este tipo de cosas esa radiación infrarroja, poder ver, ¿no? Distintos tipos de anomalías térmicas, ¿no? Del cáncer de mama. Él tiene ya varios, me atrevería, yo creo que decirte, más de 1000, ¿no? Estudios que tiene él de bases de datos haciendo un desarrollo por medio de software para poder establecer esa correlación o al menos tener algún tipo de contacto para decirnos, no soy médico, pero aquí se ve algo irregular y por lo tanto me gustaría que fueran, en este caso, que fueran a hacer, ¿no? La detección, pero y llevarlos en este caso a algún médico. Pero bueno, aquí no pudiera yo decir realmente para cáncer en mama cuál vendría siendo el límite. Eso sería a lo mejor empezar a trabajar con esas células de cáncer en mama y ver, ¿no? Y hacer un estudio otra vez, ¿no? Similar a esto. Esa es otra línea de investigación. Mérida, ¿vas a querer cerrar o continúo? Bueno, a lo mejor no nos escucha bien la doctora Mérida. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Todavía nos quedan 3 minutos. Bueno, si no es así, doctor Melendres, le agradecemos mucho su interesante charla. Les comento a todos, pues, que cerramos, ¿no? Con broche de oro. En esta ocasión es el último seminario que tenemos para el ciclo de seminarios del semestre. Y pues, por favor, mandemos un aplauso virtual al doctor Melendres. Muchas gracias, doctor, por su presentación y en breve, la doctora Sotelo le hará llegar la constancia, ¿no? De su presentación. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Gracias. Hasta luego, doctor.